Señal investigativa. Este programa es para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Señal Colombia y Revista Raya presentan Señal Investigativa. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Señal Investigativa, una alianza periodística entre Señal Colombia y la Revista Raya. Hoy me acompaña en la mesa de trabajo el periodista Edinson Bolaños, director de la Revista Raya, que a propósito celebra su segundo año investigando e informando al país y al mundo. Edinson, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor y televidentes. Un gusto estar nuevamente en este espacio de investigación en profundidad. Recuerden que ustedes también pueden conectarse con nosotros a través de las redes oficiales de Señal Colombia y la Revista Raya. Leemos sus comentarios, numeral Señal Investigativa. Vamos de inmediato a la profundidad de esta investigación de este domingo. El próximo lunes 2 de septiembre terminará la era de los partidos conservador y el Centro Democrático en la Defensoría del Pueblo. Culmina oficialmente su periodo Carlos Ernesto Camargo Asís, quien fue el candidato preferido del expresidente Iván Duque, que finalmente logró en 2020 que la Cámara de Representantes lo escogiera por encima de dos mujeres que sean parte de esa terna. Camargo, quien ejecutó un presupuesto total durante 4 años de más de 1.2 billones de pesos, fue denunciado nuevamente esta semana por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes lo acusan de haber construido un carrusel de contratos por más de 18.000 millones de pesos, direccionados a los canales Telecafé y TRO y la Imprenta Nacional, cuyas entidades habrían desviado ese dinero a agentes privados. Edinson y televidentes, un capítulo especial merece su universidad, la famosa Sergio Arboleda, con la que firmó varios contratos por cientos de millones de pesos para entregar supuestas becas a funcionarios de la Defensoría. Lo cuestionable es que el defensor Carlos Camargo renunció hace 3 meses para pasar a ser ahora vicerrector de esa universidad, de donde es egresado junto a su amigo personal, el expresidente Iván Duque. Camargo también ha sido denunciado por espionaje, pues usando dineros de un crédito en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por 18 millones de dólares, adquirió un robusto laboratorio forense, disfrazado de útil para los abogados que asesoran gratuitamente a los colombianos que no poseen recursos económicos, pero el cual finalmente ha servido, según denuncias de funcionarias que revelaremos en este programa, para espiar sus comunicaciones y perseguirlas laboralmente, al punto de que uno de esos funcionarios se tuvo que ir del país por amenazas. Y ya lo vemos en pantalla. Este laboratorio estuvo ligado con una empresa de otro famoso personaje, Andrés Guzmán Caballero, quien luego fue contratado por la Defensoría del Pueblo para dirigirlo. Hoy Guzmán Caballero, como lo ven en pantalla, es el comisionado de derechos humanos del presidente de El Salvador, cuestionado por espionaje, Nayib Bukele. Por todo lo anterior, este capítulo de Señal Investigativa se titula Espionaje y Corrupción, el fin de la Defensoría de Iván Duque. Los invitamos entonces a ver la primera parte de esta investigación, en la que ustedes conocerán en detalle quién es Carlos Camargo, sus movidas en las instituciones del Estado y sus padrinos políticos que residen en los partidos conservador y Centro Democrático. El cordobés Carlos Ernesto Camargo Asís es un político que ha hecho carrera de la mano del Partido Conservador a nivel personal y familiar. Camargo es primo del ex senador David Barguil Asís. Su esposa es María Paulina Pineda García, hija de la ex senadora Nora García Burgos y hermana del ex alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda. Cualquiera sea la bancada presente. Ha recibido respaldo político desde muchos frentes desde sus inicios como abogado.
Se ha dicho públicamente que su carrera fue impulsada inicialmente por su amigo Jorge Pretelt, famoso ex magistrado y ex vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda entre 1992 y 2009 y condenado por favorecer a una empresa durante su paso por la Corte Constitucional. También ha recibido el apoyo de Carlos Ariel Sánchez, ex registrador nacional, con quien trabajó entre 2008 y 2014. De la mano de sus amigos del conservatismo, también logró ser magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral CNE, donde se haría famoso por presentar la ponencia con la que se cerró la investigación a la campaña del ex candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, acusado de recibir dineros provenientes de sobornos de la multinacional Odebrecht. La Fiscalía ha pedido la condena de Zuluaga y su hijo por estos hechos, pero Camargo pasó a la historia por absolverlo en un tribunal politizado como lo es el CNE. ¿Y qué pasó? ¡Ganamos! Porque no estábamos solos. ¡Ganamos porque teníamos el oído puesto en el corazón de los colombianos! Camargo ha dicho que en su momento no hubo pruebas en contra de su copartidario Zuluaga. Sin embargo, existen múltiples evidencias y testimonios que dan cuenta de dicha financiación ilegal que lo tiene a las puertas de la cárcel. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, nuestros amigos senadores. Se logró la liberación de 5 personas. El cierre de ese proceso, aunque dejó mal parado a Camargo frente a la opinión pública del país, irónicamente le abrió más puertas y traspasó más fronteras que lo relacionan con la corrupción. Posteriormente a su hazaña en favor del Centro Democrático en el Consejo Nacional Electoral, Carlos Camargo fue elegido director de la poderosa Federación Nacional de Departamentos. En su momento, investigaciones periodísticas advirtieron que fue el Centro Democrático el que lo puso allí para pagarle el favor de librar a Zuluaga del escándalo de Odebrecht. Incluso para ese nombramiento, Camargo recibió el apoyo del Clan Char de Barranquilla. Para 2019, Camargo no solo contaba con el respaldo político de su partido natural, el conservador, sino que sumó el apoyo decidido del Centro Democrático. Entonces, aspiró a ser registrador nacional, pero esa candidatura se cayó tras ser denunciado porque, al parecer, tenía acuerdos con magistrados de las altas cortes a cambio de su elección. Finalmente, Camargo renunció a su candidatura por esas denuncias. Presentamos al país un informe defensorial sobre este fenómeno. Como el plan de Camargo no funcionó, la derecha nominaría y lograría la registraduría nacional para otro aliado y amigo de Camargo, Alexander Vega. Cuando muchos pensaron que la carrera política de Camargo había terminado, llegaría el respaldo que lo llevó a la cúspide. Lo obtuvo de su amigo y colega de la Universidad Sergio Arboleda, el expresidente Iván Duque. Porque lo que hoy puede ser una amenaza para desmantelar este tipo de escuadrones en un país. En 2020, Duque lo nominó en la terna para ser elegido por el Congreso como defensor del pueblo. Camargo reemplazaría a Carlos Negrete. En paz, estable. Aunque se dijo que Camargo hizo un fuerte lobby con los congresistas de la Cámara de Representantes para que lo eligieran, pronto se supo que no hubo necesidad de eso. No existe riesgo pequeño. Porque el presidente Duque ya lo había ungido. Cuando el presidente Iván Duque propone la terna y menciona a Carlos Camargo Asís, en la terna nosotros sacamos un primer comunicado advirtiendo quién es. Todos los partidos de derecha lo respaldaron, como ya se rumoraba, y finalmente, el 15 de agosto de 2020, fue elegido con 140 de 154 votos posibles como nuevo defensor del pueblo. Su paso por la Defensoría del Pueblo terminó el pasado 31 de mayo, 3 meses antes de que se cumpliera su periodo constitucional
dejando encargado al actual vicedefensor y delegado para asuntos étnicos, Julio Luis Balanta-Mina. Aseguró Camargo en su carta de renuncia ante la Cámara de Representantes que se fue de la Defensoría para volver a su alma mater, la Universidad Sergio Arboleda, para apoyar como vicerrector el proceso de fortalecimiento institucional. La misma universidad que ha tenido sendos contratos con la Defensoría del Pueblo y la cual ha sido acusada de actos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno del expresidente Iván Duque. Que a nosotros ni nos intimidan ni nos amedrentan con esos actos de cobardía. A pesar de que Camargo fue denunciado nuevamente esta semana en la Fiscalía, allí, en el ente investigador, los procesos en su contra parecen estar congelados desde la época de su compañero de pupitre, el fiscal general Francisco Barbosa, también amigo personal del expresidente Iván Duque. Los tres son egresados de la Universidad Sergio Arboleda, a la que Camargo le direccionó un contrato por más de 2.500 millones de pesos meses antes de renunciar a la Defensoría y pasar a ser vicerrector de esta cuestionada universidad. Todos los caminos conducen a la Sergio Arboleda. Veamos la segunda parte de esta investigación sobre el poder de Carlos Camargo Asís. Se deben tomar medidas. Carlos Camargo Asís, egresado de pregrado y posgrado de la Universidad Sergio Arboleda, aprovechó su cargo como defensor del pueblo para beneficiar con millonarios contratos a su alma mater, que hace apenas 3 meses le devolvió el favor nombrándolo vicerrector. ¡Qué distinción! Uno de esos contratos a dedo le costó a la entidad 2.400 millones de pesos. Según la Defensoría, esto hace parte del, comillas, Plan Nacional de Formación y Capacitación 2017-2027 para el desarrollo y la profesionalización del servidor público. Supuestamente, la Defensoría del Pueblo, previa inscripción y mérito, obsequiaría estudios superiores de posgrado para algunos funcionarios destacados. La convocatoria para acceder al beneficio como funcionario de la Defensoría se hizo por correo electrónico, pero pocos lograron registrarse para acceder a los codiciados 200 cupos para estudiar en la Universidad Sergio Arboleda. De vulneración de derechos a la población. 100 cupos para la especialización en derechos humanos, 50 para la de derecho penal y 50 más para la especialización en derecho constitucional. Históricamente esta administración, a raíz de la necesidad del servicio y de las contrataciones directas, ha emitido, digamos, el cumplimiento de la Ley 80, haciendo contratos de manera directa con diferentes entidades. Cuando Carlos Camargo sale de la Defensoría del Pueblo, hace varios contratos directos con la Universidad Sergio Arboleda, en donde, digamos, claramente existe un conflicto de intereses, específicamente para el caso de el contrato que firmó con la Universidad Sergio Arboleda para hacer una especialización, digamos, para que los y las trabajadores de la entidad puedan acceder a 3 especializaciones en la Universidad Sergio Arboleda. Hay una contratación directa que nosotros también denunciamos, unos estudios previos que se hicieron en un mes, contratan con la Universidad Sergio Arboleda, sabiendo que ahí hay un conflicto de intereses porque era el que era defensor, ahora es el vicerrector de la universidad. Desde la Defensoría del Pueblo le informaron a este sindicato que la Sergio Arboleda había sido escogida entre muchas otras, comillas, prestigiosas universidades porque habían presentado la mejor oferta. Sin embargo, para ese momento, esta universidad había sufrido varios escándalos de corrupción. Uno de ellos, precisamente, lo protagonizó su anterior rector, Rodrigo Noguera, quien intentó que la fiscal Angélica Monsalve ayudara para no acusar a la familia Ríos Velilla por corrupción. Aquí están las pruebas. El entonces fiscal Néstor Humberto Martínez había estado detrás del complot, según los audios que reveló en su momento la fiscal Monsalve. A pesar de ello, la Universidad de Camargo le ganó, por ejemplo, a la Fundación Universitaria del Área Andina,
a los Andes, a la Javeriana, al Externado y a la Universidad de La Sabana, pero eso resultó no ser cierto. Incluso nosotros revisamos en SECOP como cuál es la justificación para hacer esa contratación directa. Ellos informan que, digamos, hay un estudio que hicieron sobre las necesidades de formación para los y las trabajadoras, que en un derecho de petición le preguntamos a la entidad, dígame cuál fue la muestra, cuántos funcionarios respondieron eso, hacen la contratación y ellos dicen que pidieron cotización a 5 universidades más. Nosotros le hemos hecho la solicitud a las otras 5 universidades que nos envíen la propuesta comercial, porque ellos se justifican y dicen la propuesta de la Universidad Sergio Arboleda es la más económica, la que ofrece los 3 posgrados y por eso contratamos con ellos. Le hicimos la solicitud a las otras 5 universidades, de las cuales nos ha respondido hasta el momento una y nos dice a nosotros no presentamos cotización, entonces lo que desvirtúa que es por un tema económico. Igualmente, digamos, para justificar la contratación directa, tendría que ser la universidad la única que tenga, digamos, esta oferta en especialización, que no lo es, pero adicionalmente si tú miras el ranking de las universidades Sergio Arboleda, no aparece en el ranking internacional. Entonces uno dice, ¿cómo hacen un contrato, unos estudios previos, una contratación en tan corto tiempo con una universidad donde el que era el jefe acá ahora es el segundo al mando de la universidad? Y digamos, sí encontramos varias falencias, porque ellos justifican que hace parte del comité de incentivos y que esas becas las van a otorgar de acuerdo a los requerimientos del comité de incentivos. Estamos pidiendo las actas del anterior año porque eso tiene que haber quedado estipulado en las actas del mes de noviembre del anterior año. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la denuncia pública ante medios de comunicación, sí comienzan a hacer, digamos, un tema de una preinscripción, pero es una preinscripción que dura solamente en los correos electrónicos de los funcionarios 2 horas. Hay personas, la gran mayoría trabajamos en territorio, ni siquiera la miramos, no alcanzamos a inscribirnos. Y digamos que hay varias falencias en ese tema de la contratación, pero también de cómo se justifica, pero también cómo se otorga las becas, porque hay muchas inconsistencias. Julio Balanta, actual defensor del pueblo de Colombia. Recientemente, tras conocerse la renuncia de Camargo y de su nombramiento como vicerrector, ha llamado la atención que la mayoría de los eventos públicos de la Defensoría del Pueblo se han realizado en las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda. Por ejemplo, el 22 de julio pasado se dio en las instalaciones de la Sergio Arboleda la inauguración del 17º concurso universitario de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Y agradecerle a Carlos Camargo Asís, como dice Julio, el defensor eterno, por organizar esta iniciativa de concurso universitario, el 17º. El 12 de agosto pasado, la Defensoría también realizó allí el conversatorio interreligioso llamado Cultura de Paz, Convivencia y Respeto a la Libertad Religiosa. Que es muy grato para la Universidad Sergio Arboleda acoger en nuestras aulas este primer conversatorio interreligioso. Al día siguiente, el 13 de agosto, se presentó en la Sergio Arboleda el más reciente informe nacional sobre las vulneraciones a los derechos humanos de los periodistas en Colombia. Varios de los últimos informes que ha emitido la Defensoría del Pueblo, los actos de lanzamiento se dan en la Universidad Sergio Arboleda. En todos los eventos, pese a que Carlos Camargo ya renunció, sigue apareciendo. Entonces, la gente se confunde, no sabemos si es el ex defensor o sigue siendo el defensor, y es claro la interferencia que aún tiene Carlos Camargo en la entidad. Los millonarios contratos entre la Universidad Sergio Arboleda y la Defensoría del Pueblo se hicieron más visibles durante los 4 años de la administración Camargo. Nosotros hablamos de posible corrupción y clientelismo porque quien tiene que investigar son las entidades competentes. Hemos interpuesto varias denuncias que ya depende de las entidades competentes definirlas si sí o si no. Sí. Coincidencialmente, este último cuatrenio ha sido el de mayores escándalos para la universidad y para la Defensoría. Es por eso que invito a nuestro exdefensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo Asís, para que finalice.
Pero los tentáculos de Carlos Camargo en la Universidad Sergio Arboleda son muchos más. A principios de este año, conoció Señal Investigativa, se realizó una reunión a puerta cerrada en el norte de Bogotá, en el apartamento del abogado Hernán Jiménez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. A esa reunión asistieron Hernán Jiménez, el anfitrión, y famoso por ser el abogado del condenado por corrupción en la EPS Salucop, Carlos Palacino. Igualmente, Víctor, supimos que esa reunión se realizó el 10 de enero pasado en ese apartamento ubicado junto al centro comercial Unicentro. A la reunión también participaron el exdefensor Carlos Camargo, quien va frecuentemente allí, pero lo más grave por el momento fue la asistencia de otro abogado de la Sergio Arboleda, hoy magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, quien también ha sido docente de la Universidad Sergio Arboleda. Al despacho del magistrado Solórzano podrían llegar los procesos del condenado Palacino. Al magistrado Solórzano se le vio recientemente al lado del exdefensor Carlos Camargo en un evento de la Defensoría del Pueblo que se realizó, adivinen dónde, en la Universidad Sergio Arboleda. Con este dato no menor, vamos a una primera pausa institucional. Quédense con nosotros porque al regreso les tendremos más detalles sobre cómo se manejaron los dineros y los contratos en la Defensoría del Pueblo durante el gobierno de Iván Duque. Ya volvemos. La CNSC abre inscripciones del proceso de selección Antioquia 3. Son más de 4.100 vacantes para ingresar como servidor de carrera administrativa. Inscríbete a un solo empleo en una de las 61 entidades del departamento en los niveles asistencial, técnico o profesional. Paga los derechos de participación en Bancolombia o PSE hasta el 26 de agosto. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La CNSC abrió inscripciones del proceso de selección Distrito Capital 6. Son más de 1.100 vacantes para ingresar como servidor a 33 entidades de Bogotá. Consulta las reglas y requisitos en la página web e inscríbete a un solo empleo a través de Simo. Paga los derechos de participación en Bancolombia o PSE hasta el 4 de septiembre. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La mujer indígena. La guerra es algo muy desesperante, ¿no? El gobierno propio y su conexión con la naturaleza. La verdad étnica e indígena es muy importante. Contenidos enteramente producidos por las comunidades indígenas y étnicas de todas las regiones del país. Va a ser mucho más importante cuando podamos conocer más verdades de por qué esto pasó. Territorios y voces indígenas, desde el lunes 26 de agosto a las 10 de la noche, en la franja Señal Ancestral, por Señal Colombia, la señal de la paz. Un país, muchas voces, 1000 sonidos. Además, en horas de la tarde nos tuvieron una agenda acompañada al ritmo de la salsa. Colores, paisajes y rostros que tocan el corazón de Colombia. Aquí se está llevando a cabo el segundo día de competencias de la edición 37 del Festival de Música Vallenata en Guitarra. Cantos que reflejan la fuerza de la paz. Desde el territorio vemos y escuchamos el arte y la cultura. RTVC Noticias, lunes a viernes, emisión mediodía, 12 de la tarde, emisión central, 7 de la noche, fin de semana, sábados y domingos, 7 de la noche. Por Señal Colombia, la señal de la paz. Entre los mitos y las leyendas de Colombia, hay unos que son absolutamente fantásticos, son los mitos de creación. Esos mitos de creación nos cuentan de dónde vienen los pueblos, cuál es su origen, de qué cosmovisión vienen. Vamos a contarles muchos de estos maravillosos mitos.
en esta serie que van a poder escuchar en Radio Nacional, RTVC Play, Señal Memoria, en las historias de Diana Uribe. Manifestaciones fantásticas que viven eternamente en las tradiciones de nuestros pueblos. Mitos y leyendas de Colombia en las historias de Diana Uribe. Estreno, domingo 25 de agosto, 11 de la mañana. Por las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia y vía streaming por RTVC Play, un producto de Radio Nacional de Colombia y Señal Memoria. Pepe, ¿y cómo es la vuelta con la corona española? Que la vuelta es con sangre azul, como la que tienen los reyes de la montaña. Pepe sabe cómo es la vuelta y nosotros también, porque la vuelta es en radio. Escucha la Vuelta a España por nuestras 68 frecuencias que puedes consultar en www.radionacional.com. Continuamos en Señal Investigativa, gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden vernos también a través de las redes sociales de Señal Colombia y la revista Raya. La administración de Carlos Camargo, aún en sus últimos días de vigencia constitucional, sigue dando de qué hablar por la forma poco transparente en que algunos de sus funcionarios han manejado los recursos públicos de la entidad que en teoría es la encargada de velar por los derechos humanos en Colombia. Hablemos de un ejemplo puntual de ello que fue denunciado apenas esta semana ante la Fiscalía. Dicho documento en poder de esta unidad de investigación relaciona y detalla la posible desviación de 28.000 millones de pesos que eran para el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, pero que se destinaron a realizar eventos, según la denuncia en poder de este equipo, para favorecer a terceros. Los beneficiados de los contratos fueron Telecafé, Canal Tro, la Imprenta Nacional y una empresa privada llamada Sotavento Group SAS, la cual habría sido la encargada de recibir los recursos públicos desviados. La esposa María Juliana Ruiz. Desde la posesión de Carlos Camargo el 7 de septiembre de 2020 hasta sus últimos días como defensor del pueblo, los medios de comunicación han revelado diferentes escándalos por corrupción y clientelismo. Señal Colombia y revista Raya. Hoy, Señal Investigativa revela una nueva denuncia en contra del ahora exdefensor del pueblo Carlos Camargo Asís, por hechos ocurridos durante su administración y en los que se da cuenta de la presunta desviación de recursos del funcionamiento y fortalecimiento de la entidad para la realización de eventos públicos en el marco de campañas. Es una característica de la administración Camargo, mucha foto, mucho video con el funcionario allí delante de la comunidad, pero muy poca incidencia. Realmente la Defensoría ha asumido un rol de estar presente, pero siendo marginal de los debates en muchos de los escenarios en los cuales se participó. Lo que interesan son las estadísticas y para eso se hacen actividades descentralizadas, donde la actividad descentralizada lo que se hace es personas que van para una atención médica, entonces ahí está el puesto de salud y la Defensoría toma el nombre, el dato para decir si atendieron 500, 600 personas, pero realmente atención de Defensoría en términos de atender por vulneración de derechos humanos cada vez es menos. Desde la Defensoría del Pueblo mantenemos abiertos nuestros canales humanitarios. Según esta denuncia en poder de la Fiscalía, realizada por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, se trata de 4 contratos con la Imprenta Nacional y los canales regionales del Eje Cafetero y Santander, que juntos y sumando las adiciones suman cerca de 28.000 millones de pesos. Estos contratos se ejecutaron entre 2022 y 2023. Resalta el documento que durante el 2022, tanto Canal Tro como Telecafé subcontrataron la mitad o la totalidad de sus contratos con la empresa de Bogotá Sotavento Group SAS, como se puede apreciar en esta imagen. Un ejemplo fue el contrato interadministrativo 428 de 2022 por un valor de 4.900 millones de pesos, el cual fue pactado entre la Defensoría de Camargo y Telecafé.
Justamente 8 días después, se firmó un contrato con la empresa Sotavento por 4.607 millones de pesos para realizar esas funciones. Posteriormente, se hicieron 2 adiciones al contrato entre Telecafé y la Defensoría por cerca de 1.000 millones de pesos entre marzo y mayo de 2022. Valores que, como muestran las imágenes, inmediatamente se adicionaron al contrato entre la empresa Sotavento Group SAS y Telecafé. Durante ese mismo año, el 4 de noviembre de 2022, Canal Tro y la Defensoría del Pueblo firmaron un contrato por más de 4.000 millones de pesos. Casi una semana después, la mitad de ese contrato también fue tercerizada con Sotavento Group SAS. Esta empresa pertenece a un empresario oculto de nombre Daniel Camilo Uraglia, quien fundó dicha compañía en 2011 y desde entonces ha tenido contratos con el Estado. En 2023, nuevamente, la Defensoría contrató los servicios de Telecafé por medio de un convenio interadministrativo por más de 9.000 millones de pesos. Nuevamente, en este caso, apareció Sotavento Group SAS, esta vez con un contrato por más de 8.000 millones de pesos, cuyo contrato se prorrogó hasta enero de 2024. En total, de los 28.000 millones de los 4 contratos desviados, a Sotavento le correspondieron 16.771 millones de pesos, es decir, más de la mitad de todo ese rubro entregado por Camargo a los canales regionales Telecafé, Tro y a la imprenta nacional. En enero de 2023, Telecafé, el medio de comunicación público del eje cafetero, fue señalado como uno de los trampolines del ex senador liberal Mario Castaño y de su red delincuencial conocida como Las Marionetas. La primera persona que firmó el contrato entre la Defensoría y ese canal público fue María Teresa Ramírez León, recomendada, según una investigación de Consejo de Redacción, por el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, elegido por el Partido Liberal y cercano al ex senador caldense, condenado y fallecido en la cárcel, Mario Castaño Pérez. María Teresa Ramírez renunció al cargo para ser candidata a la gobernación de Quindío, pero mientras estuvo al frente de Telecafé entre mayo de 2021 y junio de 2022, logró contratos para operación logística por casi 100.000 millones de pesos, casi el triple de lo que logró su antecesora. En la investigación, Consejo de Redacción afirmó que fue Ramírez quien le entregó el 29% de esa contratación a empresas privadas de terceros como Du Brands, donde el hijo del gerente de la campaña del expresidente Duque, Luis Guillermo Echeverry, tenía un cargo. Durante el periodo de Camargo, La Silla Vacía y la W Radio también denunciaron la selección de contratistas con padrinazgos políticos cercanos a quienes votaron por él en el Congreso o hacían parte del Partido Centro Democrático que lo ternó. Incluso, una vez finalizado el periodo presidencial de su amigo, que lo postuló al cargo de defensor, Iván Duque, Noticias 1 reveló que varios de sus copartidarios, antagonistas en otro momento de la Defensoría y los temas de la paz, habrían ido a parar a la Defensoría. Digamos que no es exclusivo de la administración Camargo el tema de la excesiva politización, si se quiere en el mal sentido de la palabra, se desbordó. Con Carlos Camargo se le apareció una piñata de 526 cargos que estaban certificados y con los recursos que se avalaron desde el gobierno nacional. Aparece contradictorio hablar de fortalecimiento institucional o un poco lo que decían los compañeros, que hay un debilitamiento de las labores misionales de la Defensoría con una contratación excesiva de muchos funcionarios. Entonces uno diría, pero ¿dónde está el debilitamiento de la institución cuando hay un fortalecimiento a nivel de contratación de personal? Y se hizo una vinculación absolutamente irresponsable de funcionarios a la planta de personal de la Defensoría del Pueblo sin miramientos de las necesidades de las delegadas, sin miramientos de las necesidades de las direcciones, sin reparo alguno en relación con los perfiles y, creería yo, sin mayores filtros en cuanto a la idoneidad de los funcionarios, y con ello es con lo que tendrá que trabajar la defensora que recién llega, Iris Marín, porque el primero de los problemas que tendrá que resolver ahorita es dónde va a sentar la cantidad de trabajadores que se vincularon y que no tienen puesto de trabajo. Además, varios medios de comunicación cuestionaron el que se muestra como el mayor logro de Camargo a su paso por la Defensoría, la inversión en el fortalecimiento y crecimiento de la entidad en el territorio. Hechos como la compra de un inmueble en el departamento de Antioquia, que requiere casi su mismo valor en remodelaciones, aun cuando la Defensoría aún está pagando arriendo en otro espacio. Igualmente, la contratación de estrategas políticos de dudosa reputación ética y comprometer vigencias futuras, amarrando la contratación y la gestión de la nueva defensora, Iris Marín,
tiende un gran manto de dudas sobre la transparencia de la Defensoría del Pueblo en manos de los partidos Centro Democrático y Conservador. Vamos así a una segunda pausa institucional. Al regreso les contaremos más detalles de un laboratorio forense que es señalado de utilizarse para espiar a algunos funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Tenemos testimonios reveladores. Ya volvemos. La cercanía de los jueces a la ciudadanía es garantía de una mejor justicia. Es por eso que el próximo 15 y 16 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia los invita a sintonizar vía streaming el 25º encuentro de la jurisdicción ordinaria. Este es un evento académico anual en el que expertos académicos, jueces y magistrados se reunirán para conversar y debatir sobre el derecho, la sociedad y la justicia en pandemia. Tendremos la participación en la ciudad de Valledupar de excelentes conferencistas de Colombia, Chile, Argentina, El Salvador y España, con quienes analizaremos los principales retos de la administración de justicia y sus diversas especialidades en la sociedad en tiempos de pandemia. Acompáñenos este 15 y 16 de septiembre a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Estos sonidos hacen parte de la nueva vida de personas que se resocializaron. Eligieron las oportunidades de educación, trabajo y descubrieron sus talentos y habilidades para iniciar un camino de vida distinto al delito y que aporte a la sociedad. Hagámoslo juntos y juntas. La resocialización es el camino. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La CRC invita a todos los interesados a participar en la 19ª edición del Taller Internacional de Regulación, un espacio de alto nivel para el intercambio de ideas de vanguardia sobre la regulación de las TIC en la región. Acompáñanos este 2 y 3 de septiembre en el Hotel Radisson Ocean Pavilion en Cartagena y descubre de la mano de expertos de talla mundial una variedad de temas en torno al panorama, retos y oportunidades de los mercados digitales. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Vivamos de nuevo un concierto épico en solidaridad con Palestina, en donde miles de personas en Colombia se tomaron la Plaza de Bolívar. La esperanza es creer en el futuro, creer en un mundo mejor, creer en la justicia social. La paz es paz con justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Las voces que cantaron por la libertad dejaron en alto la voz de Latinoamérica. Queremos más genocidio en Palestina, pero tampoco queremos más genocidio en Colombia. El próximo 1 de septiembre, el Concierto de la Esperanza se toma una vez más la pantalla de Señal Colombia. Acompaña a Deisa Rayo e Iván García a revivir los momentos más emocionantes de este histórico concierto. Gran especial, Concierto de la Esperanza Latinoamérica Solidaria, domingo 1 de septiembre a las 10 de la noche, por Señal Colombia, la señal de la paz. Es demasiado celeste esta tierra, y milagrosa y celeste la palabra, y es toda conversación un diálogo de lunas. Un canto de amor del planeta. Vamos a devolvernos un poco en el tiempo y a revivir una jornada muy emocionante y muy interesante que se vivió en Medellín el pasado 20 de julio. Especiales RTVC Noticias presenta Memorias del 38º Festival Internacional de Poesía de Medellín, martes 27 y miércoles 28 de agosto a las 9:30 de la noche, por Señal Colombia, la señal de la paz. Pepe, ¿y cómo es la vuelta con la corona española? Que la vuelta es con sangre azul, como la que tienen los reyes de la montaña. Pepe sabe cómo es la vuelta y nosotros también, porque la vuelta es en radio. Escucha La Vuelta a España por nuestras 68 frecuencias que puedes consultar en www.radionacional.com.
Gracias por continuar con nosotros en Señal Investigativa. Uno de los contratos más cuestionados, por 2.500 millones de pesos, tiene que ver con la construcción de un laboratorio forense de evidencia digital, el cual ha sido señalado por funcionarios de la Defensoría como un aparato de espionaje contra quienes denunciaron presuntos hechos de corrupción contra Carlos Camargo. Señal Investigativa hoy revela las denuncias penales de dos funcionarias quienes señalaron que sus comunicaciones fueron vulneradas a través de este laboratorio en busca de pruebas para sancionarlas por supuesta participación en política en las elecciones de 2022. En pantalla pueden ver la información de las redes sociales de una de las funcionarias, la cual fue extraída a través del mencionado laboratorio forense. Este es un laboratorio o sistema de espionaje, como lo llaman las denunciantes, el cual le costó a la Defensoría del Pueblo 2.500 millones de pesos y el cual fue instalado por la otrora empresa del actual asesor de derechos humanos del presidente Nayib Bukele en El Salvador, el presidente de América Central, que ha sido denunciado por espiar a periodistas a través del sistema conocido como Pegasus. En el siguiente informe les contamos todos los detalles. Esa gran apuesta que tenemos por la dignificación de los derechos del asesor. Vamos a tener la oportunidad próximamente de contar con el laboratorio forense de evidencia digital, que nuestros defensores públicos, nuestro sistema de defensoría pública va a tener alta tecnología de punta en los procesos judiciales. Es un gran avance y es una gran apuesta que leemos impreso de la Defensoría del Pueblo. Esta es una de las pruebas por espionaje contra el hoy ex defensor del pueblo, Carlos Ernesto Camargo Asís. Esto reforzará la defensa técnico-científica de aquellos ciudadanos que no tienen recursos para pagar un abogado. Aparece en el expediente entregado a la Fiscalía por Blanca Nubia Roncancio, quien era defensora del pueblo de infancia en Bogotá, quien fue investigada por funcionarios de Camargo porque supuestamente estaba participando en política entre marzo y mayo de 2022 a raíz de diferentes mensajes que publicó en sus redes sociales. Pusimos en funcionamiento el laboratorio forense de evidencia digital de la Defensoría del Pueblo, en el que se realizará la extracción y análisis de evidencia para apoyar la defensa técnica que se adelanta en favor de los usuarios de la Defensoría Pública que se representan en el área penal. Esta situación fue aprovechada por los subalternos de Camargo, quienes ordenaron utilizar precisamente un laboratorio forense de evidencia digital apenas inaugurado por Camargo en 2022 y cuestionado desde entonces porque utiliza software de espionaje. Remitir con su respectivo soporte documental copia de todas las publicaciones e imágenes que se pueden encontrar en la cuenta personal de Blanca Nubia Roncancio de la red social Facebook durante los meses de marzo, abril y mayo de 2022, guardando la debida cadena de custodia para que puedan ser analizadas por este despacho y obren como prueba dentro del expediente. Esa toda es una evidencia que debidamente procesada podrá servir para la defensa de quien no tiene los recursos y necesita acceder a un servicio técnico, científico de calidad. Precisamente a través de este laboratorio forense, los funcionarios de disciplina del defensor del pueblo, Carlos Camargo, extrajeron gran parte de la información de las redes sociales privadas de la funcionaria Blanca Nubia Roncancio. Desde entonces, sus colegas han denunciado fallas y ruidos extraños en sus teléfonos celulares. Revisamos con las herramientas que estamos adquiriendo que lo que ellos hicieron es correcto o es incorrecto. En una entidad como la Defensoría del Pueblo es un contrasentido que haya esto de unos aparatos que tienen una capacidad de interceptación de datos y la defensa de derechos humanos. Son aparatos que no tienen un protocolo de cadena de custodia. No existen funcionarios o funcionarios que estén verdaderamente calificados o que tengan una certificación como investigadores adscritos a, como lo que tiene la Fiscalía General de las Naciones, sus manuales y procedimientos para la investigación judicial y protocolos de cadena de custodia. No son peritos en ese tema. Así que hay un riesgo para la democracia el uso de esos aparatos. El señor Andrés Guzmán Caballero ahora es el asesor del presidente Nayib Bukele en asuntos relacionados con derechos humanos y entornos digitales, que es sobre todo la limitación al derecho a la intimidad
que tienen las personas para comunicarse por los medios virtuales. Este laboratorio forense, denominado por sus denunciantes como sistema de espionaje, fue contratado por Camargo con una empresa que perteneció al empresario Andrés Guzmán Caballero, quien luego fue contratado por Camargo para operar este sistema. Lo grave de esta historia es que luego de que los funcionarios denunciaran irregularidades no solo en el contrato de 2.500 millones, sino en para qué se iba a utilizar este laboratorio, el empresario Guzmán renunció y meses más tarde se convirtió en el asesor principal en derechos humanos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La creación del cargo que hoy ostento en la presidencia de la República, y es que es deber de todos los estados y gobiernos tener y propender por los derechos humanos. El señor presidente ha querido hacer especial énfasis en esto. Y la comisión, el encargo que yo tengo es ese, es dar la mano a todas las entidades que trabajan en derechos humanos. Bukele ha sido denunciado a nivel internacional por utilizar la plataforma de espionaje Pegasus para perseguir a sus opositores políticos y a periodistas como los del Faro en El Salvador. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Y escuche esta información porque a esta hora se conoce que los teléfonos de varios periodistas del diario digital El Faro en El Salvador fueron sistemáticamente espiados con el software israelí Pegasus, solo disponible para los gobiernos. Se pudo establecer que los teléfonos de más de la mitad de los empleados habían sido intervenidos entre junio del 2020 y noviembre del 2021. Los testimonios de funcionarios de la Defensoría del Pueblo le dijeron a la Fiscalía que estos laboratorios forenses que se están instalando en diferentes regiones del país son un peligro para la intimidad de las personas de la entidad y ciudadanos del común, pues esta entidad no tiene como misión extraer información a través de software, como lo hace la Policía Judicial y la Fiscalía. Andrés Guzmán llega a la Defensoría del Pueblo como contratista inicialmente. Las personas que trabajan en la Defensoría del Pueblo dentro de este laboratorio se han formado con muchísimo cariño y con muchísimo corazón. Para justificar la compra de los equipos y el software para la implementación del laboratorio digital forense en la Defensoría del Pueblo. Este es un laboratorio de verdad de punta y está hecho pues para el ciudadano normal, que es algo que tampoco había visto en mi vida en el mundo. Dentro de la estructura de la Defensoría del Pueblo existe una dirección que es la Defensoría Pública, y dentro de la Defensoría Pública están el grupo de investigación, que son quienes ayudan a los defensores públicos para la defensa de las personas que no tienen representación jurídica en este país y necesitan de un defensor público. Sin embargo, la creación de este laboratorio digital forense no hace parte de la misionalidad de la entidad. Es un tema que lo debería tener la Fiscalía, porque a quien le corresponde investigar es a la Fiscalía, y Andrés Guzmán llega a la Defensoría para justificar la compra de estos equipos y este software. Lo compran con una empresa, también con él, pero después lo nombran el director de la oficina de TICS, de la delegada. Al nombrarlo como delegado, digamos, él es el que da la línea técnica para el funcionamiento del laboratorio. Nosotros como SINDEP tenemos una denuncia ante la Fiscalía porque 2 compañeras del sindicato fueron a quienes les abrieron proceso disciplinario a cada una de ellas. La Oficina de Control Interno Disciplinario ordena al laboratorio digital forense extraer evidencia de sus redes sociales, lo cual no le corresponde a la Defensoría, extralimita las funciones de la Defensoría. Cuando nosotros hacemos esta denuncia es cuando, digamos, el laboratorio comienza a crear protocolos para el funcionamiento, incluso para las cadenas de custodia. Sin embargo, seguimos insistiendo que eso no hace parte de la misionalidad de la entidad, y es cuando Andrés Guzmán deja de ser el delegado y pasa a ocupar el cargo que actualmente ocupa. En la Defensoría del Pueblo nos une la tecnología, nos une la justicia, nos unen los más vulnerables, nos unen sus derechos. Estos funcionarios de la Defensoría del Pueblo denunciaron que incluso Camargo llevó a esa entidad a funcionarios del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad DAS, lo que hace más cuestionable el uso de este laboratorio forense en manos de estas personas.
El próximo 2 de septiembre llegará por primera vez una mujer para dirigir las riendas de la principal entidad del Estado colombiano que vela por los derechos humanos. Se trata de la abogada Iris Marín, una de las 3 mujeres que ternó el presidente Gustavo Petro, la primera mujer elegida defensora del pueblo desde la creación de esta entidad hace 32 años. Marín obtuvo 170 votos de 186 posibles en el Congreso de la República, 30 votos más que los obtenidos por Carlos Camargo en 2020. Ha sido elegida por esta Cámara de Representantes la doctora Iris Marín Ortiz como defensora del pueblo para el periodo de 4 años que inicia el 1 de septiembre de 2024. Declara formalmente electa la plenaria de la Cámara a la doctora Iris Marín Ortiz. Entre las trabajadoras y trabajadores de la entidad de la Defensoría del Pueblo, incluso me atrevería a pensar que en la sociedad, los defensoras y defensores de derechos humanos hay mucha esperanza porque es una defensora de derechos humanos la que llega a la entidad. Entonces, el primer reto que tiene es recuperar la naturaleza de la entidad hacia la defensa de los derechos humanos, hacia la participación ciudadana, cosa por la que no se caracterizó la Defensoría del Pueblo durante los últimos 4 años. Pero lo que menos queremos nosotros es que en la Defensoría del Pueblo haya impunidad, y el reto de la Defensora del Pueblo es precisamente eso. Primero, la lucha contra la impunidad, y segundo, no caer en esas prácticas clientelistas, en unas prácticas de presunta corrupción en la entidad y de naturalización de la misión de la Defensoría del Pueblo. La nueva Defensora del Pueblo tiene grandes retos, en especial porque asume las riendas de la institución del Estado más importante en la promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos. Además, las expectativas de la ciudadanía son grandes, pues es el organismo creado para la protección de las personas más vulnerables. Tendrá que atender asuntos delicados como los siguientes: la provisión de los cargos directivos de la entidad, tanto en el nivel central como en las regionales, esto es, en los departamentos. La Defensoría se ha convertido en un codiciado botín burocrático. Si no cambian las prácticas clientelistas de pagar favores políticos y el amiguismo, los nombramientos por mérito no llegarán y la independencia seguirá comprometida. Es preocupante la vulneración de los derechos de las trabajadoras y trabajadores al interior de la Defensoría del Pueblo, con traslados, reubicaciones arbitrarias, persecución, desmantelamiento de dependencias y su invisibilización. Urge el protocolo para la protección de los y las servidoras y servidores que desarrollan misiones en territorio, sobre todo con un enfoque diferenciado y basado en el trabajo humanitario. Igualmente, la salvaguarda de quienes se encuentran amenazados e incluso en el exilio, tal como lo ha denunciado el Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un organismo de control y vigilancia, es un organismo humanitario que no puede actuar con sesgo político o ideológico. Hay que recuperar la magistratura moral del defensor del pueblo, una voz honesta, respetable, con credibilidad en sus denuncias y opiniones, sustentada en informes técnicos. Es inaplazable fortalecer el sistema de alertas tempranas mediante mecanismos que obligue al acatamiento de las recomendaciones. Con todo, es el rol preventivo el que debe prevalecer. Un asunto primordial e inherente al cometido de la Defensoría del Pueblo es la búsqueda de la paz y el cumplimiento del acuerdo de paz. El defensor del pueblo es un mediador por excelencia, un facilitador. Es prioritario el fortalecimiento del programa de defensores comunitarios con acompañamiento en el territorio a las comunidades en la construcción de paz. Los desplazados, migrantes, mujeres, niñez, la comunidad LGTBIQ+, las privadas o privados de la libertad requieren atención especial de la Defensoría del Pueblo. En cuanto a las víctimas, le corresponde la orientación, asesoría y su representación judicial. Por ello, la Defensoría Pública debe garantizar el acceso de las víctimas a los escenarios de justicia transicional y acogimiento a la justicia.
Hay preocupación sobre el manejo de los sistemas de información misionales y administrativos de la entidad. Es perentorio el fortalecimiento institucional con sistemas de información articulados y para el cumplimiento de la misión de la Defensoría. Asuntos como la contratación excesiva, presuntas irregularidades e investigaciones que no avanzan deben ser atendidas con firmeza. Señora Defensora del Pueblo, la responsabilidad es grande. Cambie la historia del país. Recupere la misión y el prestigio de la Defensoría del Pueblo. Pero Marín no la tendrá fácil. Encontrará una entidad llena de denuncias por corrupción y un laboratorio forense digital en donde están las manos del actual asesor en derechos humanos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Recordemos, el mandatario que ha sido acusado de espiar a sus opositores políticos y periodistas. La nueva defensora le dijo a este equipo de investigación que hasta el momento no tiene formalmente las riendas de la entidad y que por eso prefería no hacer comentarios sobre estos temas de los que ya conoce. Seguramente vendrá, Edison y televidentes, una auditoría. Esto es Víctor Señal Investigativa, una alianza entre la revista Raya y Señal Colombia para profundizar sobre la realidad de Colombia, sobre los hechos que en otros medios de comunicación nos investigan. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche para ver otra investigación en profundidad. Muy buenas noches para todas y todos.